Y como saben, a las 11:30 acá en Comunicarte es hora de Experto UNIAC. En este caso, estamos con el recién nombrado director de la Escuela de Periodismo UNIAC, Raúl Herrera, quien tiene una larga trayectoria como profesional en el ámbito de la comunicación y el periodismo, tanto, uno diría, en medios como también en comunicación organizacional y otras áreas del periodismo que son tremendamente interesantes y quizás menos estudiadas o menos, no sé, se estudia mucho, pero menos visibles, ¿no? Vamos a hablar sobre, sí, un ejercicio que yo encuentro que es fundamental y que tiene que ver con el libro que coeditó junto a Fernando Fuentealba, Televisión de Proximidad en Iberoamérica, el valor de los contenidos en la TV regional, local y comunitaria, que reúne a 19 autores de 7 países y que analiza el impacto de la televisión de proximidad en diversos contextos regionales, locales y comunitarios. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar por acá y poder contarles qué es lo que está pasando en la televisión de proximidad, poder comentarlo, así que muy contento de estar por acá. Además quiero adelantar que no solo soy el director de la Escuela de Publicidad, sino que también... ¿De periodismo? Perdón, de periodismo. Disculpen tantas cosas al mismo tiempo. No le quitemos la pega al Jaime. No le quitemos, exactamente. No pretendo, ni mucho menos. Pero además nosotros en la facultad tenemos un magíster de gestión estratégica de la comunicación. Y también estamos trabajando en esos ámbitos. Sí, que bueno, que tiene que ver también con qué hacemos, ¿no? Y por eso quizás me parece tan interesante esta publicación, Televisión de Proximidad en Iberoamérica, el valor de los contenidos de la TV regional, local y comunitaria. Así se llama el libro que tiene ahí Raúl, que se los puede mostrar ahí a la cámara, quienes nos están viendo en YouTube, y que tiene que ver también con hay varios temas que se me abren, pero uno tiene que ver con la resistencia local, identitaria, a los contenidos que vienen desde los canales nacionales y en el caso de Chile, canales que son eminentemente privados y que tienen intereses de entretenimiento, de rating y sobre todo comerciales, ¿no? Y cómo eso se contrapone con lo que entendemos por televisión de proximidad. Primero, hablemos del concepto. ¿A qué se refieren cuando hablamos de televisión de proximidad? Bien. Este es un concepto relativamente moderno, de la década de los 80, nace como buena parte del conocimiento en Europa, cuando se dan cuenta que las televisoras locales, que se le decían antiguamente, tenían mucho que ver también con el ámbito general, pero hoy se habla de la proximidad. ¿Por qué? Porque es aquella información y cultura que tú tienes más cerca de donde tú vives. Por lo tanto, es lo más próximo. La televisión de proximidad integra 3 elementos centrales. 1, la información que te llega y de la que sale. 2, la localidad en la que tú estás funcionando, que no es lo mismo que si tú estás en Huentelauquén, por ejemplo, y te hablan de noticias de Chiloé, porque en realidad es interesante, pero tú quieres saber mucho más de Huentelauquén, ¿verdad? Ahí en la comunidad. Y por último, la cultura que ahí está sucediendo. Entonces, une esos 3 elementos que son tremendamente relevantes. Hay una cultura específica, hay una cultura general. Chile tiene un proceso cultural general, pero no es lo mismo norte, centro que sur. Por lo tanto, somos un país diverso. Se llama un país complejo eso. Claro. Y en el libro, de hecho, hay 3 capítulos dedicados a distintos lugares geográficos de Chile y también, además, el norte es muy amplio. El sur es muy amplio y, bueno, tú escribiste sobre el centro, pero quería ir a eso, ¿no? A lo que está sucediendo, porque con la televisión digital y con la capacidad de que venga por aire la televisión digital, o sea, que si usted pone su antenita, ¿cierto? Va a poder tener acceso a canales que están ahí, que en muchos casos, por ejemplo, como NTV es el canal cultural de Televisión Nacional, por ejemplo, y va a poder tener acceso a nuevos contenidos. ¿Esa entrada de la televisión digital ha significado una mayor posibilidad para la televisión de proximidad? En teoría sí, en la práctica no. Ajá, ¿y por qué? En teoría sí, porque te da una posibilidad tremenda de poder tener acceso. Se han licitado a partir del 2014. Fíjate, desde 1957, cuando nace la televisión en Chile, nace en una universidad, en la Universidad Católica de Valparaíso. No nace aquí en la región metropolitana ni nace en otro lugar. En una universidad. Miren lo interesante que son las universidades para el desarrollo tecnológico, cultural e informacional de una nación. Nace en una universidad regional, primero. Pero queda como acéfalo o queda fuera del sistema, porque recién en el 2014 en Chile se dicta una ley en la que se habla de la televisión de proximidad. O sea, no habían asignaciones de fondos formales
y no había presupuesto formal para ningún canal regional, local, ni menos comunitario. Formalmente, por cierto, siempre hay algunos, todos los gobiernos sacan alguna fuente de financiamiento, en fin, ¿no? Pero, por ejemplo, para decirte en términos de recursos, en la región metropolitana en el 2024 habían algo así como $254.000 para más de 150 medios. Eso Claro. te da algo así como 500.000 pesos por medio. Claro. O sea, Y eso es un problema también porque pensamos que los recursos publicitarios, por ejemplo, están extremadamente concentrados. claro, exactamente. Mira, la Secretaría General de Gobierno, que asigna recursos a la Secretaría General de Gobierno, no, hay que ser justo en eso. Pero, por ejemplo, la Secretaría General de Gobierno hace publicidad de sus proyectos, los proyectos Sí, claro. de salud, los proyectos Las educacional, las campañas en los medios. Históricamente el 75% de ese dinero va a los grandes medios y el 25% a la televisión de proximidad. Entonces tú dices, ¿cómo se va a desarrollar un canal? Por ejemplo, hay un canal muy desarrollado que se llama Pucón TV. ¿Cómo en Pucón se va a desarrollar un canal de televisión pequeño que creo que tiene 3 o 4 personas, de las cuales, o 5 personas, de las cuales 2 trabajan por buena onda y las otras 3 son pagas? ¿No? ¿Cómo va a subsistir ese canal si no tiene algún tipo de financiamiento? O por lo menos extra al que, Claro, y ahí uno se al que pregunta funcionar. por la lógica, ¿no? A ver, me pasan varias cosas cuando te escucho, Raúl. Uno pienso, y a mí me pasa constantemente, que cuando veo televisión o cuando estoy ahí en alguna espera en algún lugar y está el matinal, uno dice, a ver, llevamos 20 minutos hablando de un hoyo en el pavimento de Providencia. Y pienso, la señora que está en Chile Chico, la señora que está en Curicó o en Coquimbo, ¿qué le puede importar un hoyo en el pavimento de Providencia, ¿no? Y hay ciertas comunas que tienen, parece que se tomaron la agenda, ¿no? Claro. Incluso la agenda de seguridad que ha sido tan abrazada por los medios de comunicación masivos también son muy centralistas, o sea, también estamos muy en la región metropolitana. ¿Qué perdemos cuando hay poca inversión en la televisión de cercanía? Bueno, la televisión de cercanía pierde la proximidad, justamente, pierde esa riqueza de la cultura de lo próximo, de lo que está allí, ¿no? Por ejemplo, la televisión comunal, ¿no? Estoy pensando en el canal de la Victoria. ¿Por qué nace el canal de la Victoria en la década nace en la década de los 80 con la dictadura, ¿verdad? Pero se formaliza en un canal formal después de los 90. Entonces, ¿qué es lo que hacían ahí? Contaban, ¿no? La gente contaba su historia. Había lo que se llamaban los pantallazos. ¿Cómo eran los pantallazos? En una plaza se ponía una sábana, ¿no? Y con un proyector se proyectaban los recitales, ¿no? En ese tiempo de Sol y Lluvia, Santiago del Nuevo Extremo, etcétera. Esas eran las primeras. Y alguien recitaba un poema, alguien leía un trozo de algún espacio, en fin, y alguien hacía una denuncia, ¿no es cierto?, de una desaparición. Bueno, eso se formaliza y hasta el día de hoy Canal 3 de la Victoria sigue funcionando. Canal 3 de la Victoria no pudimos levantar cuántas personas tiene, pero yo me imagino que debe ser muy pequeño todavía. Sí, no seguro. es Y además con mucho voluntariado de parte de los vecinos. O sea, gente, disculpen el lenguaje poco académico, que estamos en la universidad, pero como dicen los jóvenes, al gratín, ¿no es cierto? Gente poniéndole mucho empeño, pero ahí hay algo de esa comunidad que se deja ver. Nacen también en esa época, por ejemplo, algo que desapareció a través de la Vicaría de la Solidaridad, la Iglesia Católica tenía un canal de televisión. Estaba el grupo ECO, Ictus, el primero que incorpora el audiovisual a un canal de proximidad tipo comunitario. Teleanálisis, ¿no?, que se hizo tan famoso. Teleanálisis, aquí el decano de el que participó nuestro decano, Marcelo Ferrari. Sí, él estaba en Teleanálisis. Teleanálisis, para los que no saben, en la década de los 80, cuyo director fue el ya fallecido Góngora, Augusto Góngora, y la revista Análisis le presta, entiendo, a Fernando Paulsen para que ayude en eso, ¿verdad? Bueno, gente que hoy día está en los medios tradicionales nacionales, así parte. Bueno, ¿cómo funcionaban ellos? Hacían noticias a videocassette VHS. El que no sabe, el VHS
investigue qué es lo que era el VHS. Sí. Entonces sacaban 200 VHS, copiaban 200 VHS con las noticias que no se contaban en el canal nacional, estábamos en una dictadura, y se distribuían los vecinos. Me acuerdo haber recibido algunos de esos cassettes y decía, páseselo a su vecino. Ahora, Raúl, y recuerdo que hablamos con Raúl Herrera, director de la Escuela de Periodismo de UNIAC y coautor, junto a Fernando Fuentealba Cariola, de Televisión de Proximidad en Iberoamérica, el valor de los contenidos en la TV regional, local y comunitaria. Ahí uno piensa en la agenda, ¿no? Porque diste un caso muy radical, que es el caso de la dictadura. Hay una centralidad del discurso que dice, este es Chile y esto es lo que está pasando. Frente a esa centralidad, especialmente en una dictadura que se pone en cuestión, porque claramente no se está informando de todo lo que ha pasado, se crean medios de resistencia como Hola Chile, desde Moscú, que claro, esa historia me parece fascinante, documentales y libros, investiguen. Y también Teleanálisis y otros medios como el Canal 3 de la Victoria que dicen, nosotros vamos a decir nuestra verdad desde acá. Uno podría decir, bueno, pero hoy día no es necesario la televisión de proximidad porque existen redes sociales, cualquiera puede subir un video y puede hacerse un Instagram, ¿cierto? O se puede transformar en un influencer a través de YouTube, etcétera. ¿Por qué sigue siendo importante la televisión de cercanía, pensando en que además en tu libro ustedes reúnen la experiencia de 7 países distintos? Claro. A ver, porque no necesariamente se transmite el vivir de una comunidad. La proximidad tiene que ver con el vivir de una comunidad. Un influencer normalmente trabaja para él o para ella, ¿no? Con todo el cariño que le tengo a los influencers. Y está todo bien. Todo bien. Pero es otra cosa. Es otra lógica. El que yo tenga acceso a un celular y pueda subir cualquier información a TikTok, a Instagram, a YouTube o a Facebook, no me hace periodista. ¿No? No me hace periodista. Entonces hay un primer elemento que debería yo zanjar. Segundo, la televisión de proximidad tampoco es necesario, mejor sí sería, pero tampoco es necesario que tú seas periodista formalmente. Pero ¿qué es lo que hace la televisión de proximidad? Recoge, uno, las necesidades regionales, en el caso de una televisora regional, recoge las necesidades locales de una región, ¿no? En la regional puedo tener más de una región, en lo local tengo de una sola región y en lo comunitario tengo de una comunidad más pequeña, en donde allí aparecen las necesidades de las personas informacionales, sociales, emocionales. De eso nos estamos perdiendo. Exacto. Y eso además, es tremendamente importante, de además, los anhelos, de los sueños y de las creencias. Además, ¿sabes qué me pasa a mí, Raúl? Me parece no solamente que es una pérdida en términos emocionales y de tejido social, sino que es tremendamente peligroso entregarle el discurso comunicacional a 4 personas, que básicamente son los dueños de los medios de comunicación de la televisión, especialmente, bueno, si entramos a radio tampoco es tan distinto, por eso es importante la apuesta que está haciendo UNIAC también, porque uno puede decir, bueno, pero en la radio hay cantidad de radios distintas, pero la mayoría de ellas están agrupadas en consorcios radiales, que tienen una mirada editorial también, y en algunos casos no necesariamente política ideológica, militante, uno podría decir, pero sí comercial. Y eso, y cuando entra en lo comercial, ahí se borra un montón de posibilidades que son relevantes a la hora de comunicar, ¿no? Y estoy pensando especialmente hoy día, en donde en la gente joven, especialmente la democracia, hablamos de eso la semana pasada, está bajando sus niveles de valoración de parte de la gente joven. Puede haber ahí una relación entre el tejido social, la construcción de comunidad a través de medios de comunicación y verme ahí versus esta sociedad cada vez más individualista en donde la sospecha del otro es central. ¿Cómo atimos una cosa con la otra? Bueno, ahí hay una conceptualización más teórica, pero que es pragmática, es constatación de la realidad. Mira, hemos perdido la mirada del nosotros y nos hemos centrado en la mirada del yo. Claro. 1978, Friedman, ¿no? Modelo neoliberal. Cada uno se rasca con sus propias uñas. El que es más astuto logrará lo mejor. El que no es tan astuto no lo logrará. Ahora, sin incorporar el contexto en el que tú vives, claro, las oportunidades que tú tuviste y las facilidades que te da el medio por los recursos que tú tienes. Además, perdón que interrumpa, pero estaba pensando en lo que dice Galeano, ¿no? El que se salva solo no se salva, porque incluso si yo soy parte del privilegiado, que estoy entre los más astutos, el que yo viva con miedo de que me asalten, de que me roban, también tiene que ver con que soy parte de una sociedad que se construye desde esa individualidad. Claro, y porque el modelo presupone que hay simetría de información, y eso no es así, pues. Hay asimetría de información. No todos los seres humanos tenemos acceso a lo mismo.
¿no? Y en todos los ámbitos. Pensemos en términos muy prácticos. Un senador está diseñando una ley y sabe que se va a lanzar una ley y que un paño de terreno se va a sacar o se va a cambiar desde baja constructividad a alta constructividad. ¿Quién tiene esa información y compra a precio bajo, ¿no? Y sabe que va a cambiar de baja a alta, porque si cambia de baja a alta, el terreno puede subir 4, 5, 6 veces. Exacto. ¿No? Ojo, no estoy diciendo que... Información que privilegiada. Privilegiada nada más, no estoy diciendo que estén haciendo nada mal, pero es siempre información privilegiada. Si yo sé que tal actor va a comprar ciertas acciones en el mercado en Estados Unidos o va a vender anticipadamente, sé que va a subir o a bajar el precio de la acción. Bueno, lo vimos recientemente en Estados Unidos. Sí, pues yo compro o vendo antes, ¿no? Pero, y con eso me beneficio. Entonces, allí hay un elemento que puede ser muy perverso. Entonces hemos pasado yo diría, desde el nosotros al yo, ¿no? Y por otro lado, hemos perdido también el elemento de la proximidad, ¿no? Y la proximidad significa que vivimos en comunidad y en diferentes comunidades que son diversas. Ya salimos de una dictadura, hoy día vivimos en una democracia, pero algunos se preguntan, ¿vivimos realmente en una democracia? En una democracia donde no hay acceso general a todo, ¿no? Donde no hay derechos garantizados. Donde no hay derechos garantizados, donde las personas que están en Santiago en ciertas comunas tienen más derechos porque tienen más acceso y otros que viven en las zonas norte tienen menos porque tienen menos acceso físico, práctico, y algunas personas que viven en el sur menos físico, práctico, pero por otro lado pueden tener una fortaleza, ¿no? Que se mantienen mucho más tradiciones culturales. Nadie está diciendo que la tecnología, que la innovación y que la modernidad no sea parte de la cultura. O sea, al revés. Claro. Porque eso permite que comunidades que están alejadas, ¿cierto?, que tienen desafíos, puedan comunicarse, puedan tener herramientas para armar su propio discurso audiovisual, en el caso de la televisión de cercanía, y decirle a los vecinos, mira, esto, y autocontarse, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, que no seas contado por otro, que viene el periodista cuando se inunda no sé qué y le dice a la señora, usted está muy triste porque no sé qué, en vez de decir que la señora misma pueda contar su historia y dar su contexto, es fundamental. Hay muchos desafíos de la televisión de cercanía y con eso deberíamos seguir hablando mucho más tiempo, Raúl, pero cerremos con la idea de el desafío actual, ¿no? Porque finalmente hay ley, después de 60 años hay una ley. ¿Cuál es la situación actual de las comunidades que quieren desarrollar o que tienen televisiones locales, comunales, etcétera? En teoría deberían haber mucho más posibilidades, ¿no? Ya se han asignado algunas frecuencias y se van a asignar más, por lo tanto las televisoras comunitarias, regionales y también locales podrían postular a tener esa frecuencia en el espectro amplio, ¿no es cierto? En el espectro grande. Ahora, sin perjuicio de aquello, también yo podría tener un canal de YouTube. De hecho, aquí están transmitiendo por YouTube, ¿no? Y eso es gratis. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso, como decía muy bien, ¿no? Una cosa es una cosa. Hay un profesor muy destacado que dice eso, profesor Jesús Galindo, un doctor de la Universidad. Pero también tiene que ver con públicos. Sí, pero segmentación. Sí. Hoy día estamos hablando de la segmentación. Hoy día los expertos en marketing dicen que hablar de el público es que usted no tiene idea de nada. Exacto. Y además una cosa más que para cerrar, Raúl, es la idea de que una cosa es poder tener acceso a la señal y poder transmitir y otra cosa es tener los medios de producción para hacerlo. Claro, los contenidos que yo necesito para transmitir. Y las cámaras y los estudios. En esta universidad tenemos la suerte de que tenemos un estudio estupendo donde estoy aquí, ¿verdad? Micrófonos, tenemos a alguien que está ahí en los controles, etcétera. Tenemos una buena instalación que nos permite hacerlo. Bueno, pero en las comunidades pequeñas no es tan fácil hacer eso. Funcionan con el computador que un vecino lo hizo, con el micrófono que otro vecino compró, saliendo por YouTube o Facebook. Por lo tanto, a ver, tenemos ley y en teoría podríamos hacerlo. Claro, ¿verdad? Pero no, esa ley no está siendo acompañada de apoyos para el desarrollo de contenido. Exacto, por ejemplo, capacitar a la gente, ¿no? Tú me contabas que iba a hacer, para que lo hiciéramos mejor en esta universidad, va a ser un taller de radio, ¿verdad? Para quienes van a participar en Radio UNIAC. Exacto, para Radio UNIAC. Fantástico, pero eso mismo deberíamos estar haciendo desde el centro. Igual deberíamos pensar en un proyecto de la Facultad de Comunicaciones. Por ejemplo, podría ser parte de la vinculación, de ir a enseñar. Mira, ahí está, listo. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Si nos están escuchando desde algún medio comunitario, comuníquense con nosotros, algo se nos va a ocurrir. Raúl Herrera, director de la Escuela de Periodismo
periodismo de UNIAC. Muchas gracias por venir. Se nos hizo corto el tiempo, pero seguramente vamos a seguir conversando acá en Comunicarte. Seguimos conversando, seguimos comunicándonos y un gusto. Hasta la próxima. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos con más Comunicarte.